Ester, huérfana a temprana edad, fue criada por su primo Mardoqueo. Él era un hombre de profunda fe y lealtad inquebrantable a su pueblo. Inculcó en Ester un fuerte sentido de identidad judía y un profundo respeto por sus tradiciones. Vivían una vida tranquila en el barrio judío de Susa, lejos del esplendor de la corte real. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Ester. Su belleza y gracia eran innegables, cualidades que pronto captarían la atención del hombre más poderoso del imperio. Mardoqueo, un hombre sabio y observador, reconoció las cualidades excepcionales de Ester. Cultivó su inteligencia y la animó a abrazar su herencia. Le enseñó la importancia del coraje y la resiliencia, virtudes que le serían muy útiles en los años venideros. Ester, a su vez, apreciaba a su primo y lo admiraba como una figura paterna. Su vínculo era una fuente de fortaleza y consuelo en un mundo a menudo lleno de incertidumbre. Cuando el rey Asuero buscó una nueva reina, Ester estuvo entre las jóvenes llevadas al palacio. Al principio dudó, insegura de lo que le esperaba en este mundo desconocido. Mardoqueo, sin embargo, la animó a abrazar esta oportunidad inesperada. Vio en ella el potencial para superar sus humildes comienzos y tal vez incluso influir en el curso de los acontecimientos. Con una mezcla de temor y esperanza, Ester entró en las murallas del palacio, dejando atrás las comodidades familiares de su vida anterior. La transición de una vida sencilla a la opulencia de la corte real fue drástica. Ester se adaptó rápidamente a las costumbres y protocolos de la vida palaciega. Su gracia natural e inteligencia brillaron, cautivando a quienes la rodeaban. Aprendió las complejidades de la etiqueta cortesana y el sutil arte de navegar por la compleja jerarquía social. Hizo alianzas entre las otras mujeres y se ganó el respeto del personal del palacio. Sin embargo, en medio del esplendor y la intriga, Ester nunca olvidó sus raíces ni las lecciones que le inculcó Mardoqueo. Llevaba dentro de sí una fuerza tranquila y un profundo sentido de propósito. Amán, el ambicioso y despiadado consejero del rey, ascendió a una posición de gran poder. Era un hombre consumido por el orgullo y la sed de control absoluto. Exigía obediencia incuestionable y no toleraba oposición. Su influencia sobre el rey creció constantemente, proyectando una sombra oscura sobre la corte. Se veía a sí mismo como el verdadero poder detrás del trono, manipulando los eventos para su propio beneficio. Su ambición no conocía límites y su crueldad era legendaria. Mardoqueo, un judío devoto, se negó a inclinarse ante Amán, un acto que enfureció al arrogante consejero. El orgullo de Amán fue herido por el desafío de Mardoqueo. Lo vio como una afrenta personal y un desafío a su autoridad. Su ira se agravó, convirtiéndose en un deseo consumidor de venganza. Juró no solo castigar a Mardoqueo, sino exterminar a toda la población judía dentro del imperio persa. Su odio lo consumía todo, cegándolo a la razón y la compasión. Amán ideó un astuto plan para lograr su siniestro objetivo. Manipuló al rey para que firmara un decreto que ordenaba la aniquilación de los judíos. Usó mentiras y engaños para convencer al rey de que los judíos eran una amenaza para el imperio. Jugó con los miedos y prejuicios del rey, pintando una imagen de una población desleal y subversiva. El rey, sin darse cuenta de los verdaderos motivos de Amán, firmó el decreto, sellando el destino de miles de vidas inocentes. La noticia del decreto se extendió como la pólvora entre la comunidad judía, llenándolos de terror y desesperación. Se enfrentaban a una aniquilación inminente, sin medios aparentes de escape. Sus hogares, sus familias, su propia existencia estaban amenazados. La sombra del odio de Amán se cernía grande, prometiendo muerte y destrucción. En esta hora más oscura, el destino del pueblo judío descansaba sobre los hombros de una joven reina, una mujer que había ascendido desde humildes comienzos a una posición de extraordinaria influencia. Sección 5. El favor del rey. Ester, ataviada con sus vestiduras reales, se acercó a la sala del trono del rey. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su comportamiento se mantuvo tranquilo y sereno. Sabía que cada uno de sus movimientos, cada palabra, sería escrutado. El destino de su pueblo pendía de un hilo. Respiró hondo y entró en la cámara, con los ojos fijos en el rey. El rey, sorprendido por la inesperada aparición de Ester, la miró con curiosidad.
Extendió su cetro de oro, una señal de que escucharía su súplica. Este pequeño gesto ofreció un rayo de esperanza. Significaba que Ester no sería castigada inmediatamente por su audacia. Era una señal del favor del rey, un favor que potencialmente podía salvar su vida y la de su pueblo. Ester, aliviada y envalentonada por el gesto del rey, los invitó a él y a Amán a un banquete. Sabía que tenía que planear cuidadosamente su enfoque. Necesitaba ganarse la confianza del rey y exponer la traición de Amán. El banquete proporcionaría la oportunidad perfecta para hacerlo. Era un riesgo calculado, una apuesta que podía salvar a su pueblo o conducir a su completa destrucción. El rey, intrigado por la invitación de Ester, aceptó de buen grado. Amán, ajeno al peligro que acechaba bajo la superficie, se sintió halagado por la atención de la reina. Lo vio como una señal de su propia importancia e influencia. No se daba cuenta de que el banquete era una trampa cuidadosamente tendida, un escenario preparado para su caída. Mientras comenzaban los preparativos para el banquete, la tensión en el palacio se intensificó. El destino del pueblo judío pendía precariamente de un hilo. Sección 6. El primer banquete. El primer banquete fue una muestra de opulencia real. Las mesas estaban repletas de manjares y el aire estaba lleno del dulce aroma del vino y los perfumes. Ester, desempeñando su papel de anfitriona gentil, encantó tanto al rey como a Amán. Eligió cuidadosamente sus palabras, enmascarando sus verdaderas intenciones tras un velo de cortesía. Sabía que tenía que esperar el momento perfecto para revelar la verdad. El rey, disfrutando del espléndido festín y de la compañía de Ester, estaba de buen humor. Le preguntó a Ester qué deseaba, prometiéndole concederle cualquier petición, incluso hasta la mitad de su reino. Ester, viendo su oportunidad, pidió que el rey y Amán asistieran a un segundo banquete a la noche siguiente. Sabía que necesitaba más tiempo para orquestar cuidadosamente su plan. Necesitaba asegurarse de que sus acusaciones contra Amán fueran irrefutables. Amán, regocijándose en el favor del rey y la atención de la reina, se sentía invencible. Estaba cegado por su propia arrogancia, incapaz de ver el peligro que se cernía sobre él. Se jactó ante su esposa y amigos del honor que le había concedido la reina. Vio el segundo banquete como una confirmación más de su propia importancia. No se daba cuenta de que la red de engaño se estaba cerrando a su alrededor. Al acercarse el final del primer banquete, la tensión en el palacio seguía siendo palpable. El plan cuidadosamente elaborado de Ester se estaba desarrollando, paso a paso calculado. El primer banquete había cumplido su propósito. Había adormecido a Amán con una falsa sensación de seguridad, dándole a Ester el tiempo que necesitaba para prepararse para el enfrentamiento final. El destino del pueblo judío pendía de un hilo, esperando ser decidido en el segundo banquete. Sección 7. El segundo banquete. Revelando el engaño. El segundo banquete fue un marcado contraste con el primero. El aire estaba cargado de anticipación y una sensación de inquietud impregnaba el opulento entorno. Ester, sabiendo que había llegado el momento de revelar la verdad, se armó de valor para el enfrentamiento. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a su pueblo. A medida que avanzaba el banquete, Ester finalmente reveló su herencia judía y el complot de Amán para aniquilar a su pueblo. El rey, conmocionado y enfurecido por esta revelación, dirigió su furia contra Amán. Se dio cuenta de que había sido manipulado y engañado. Vio todo el alcance de la traición de Amán y el peligro que representaba para su imperio. Amán, con su engaño expuesto, cayó de rodillas, rogando clemencia. Su mundo cuidadosamente construido de poder e influencia se derrumbó a su alrededor. Había subestimado el coraje y la astucia de Ester. Había juzgado mal el sentido de justicia del rey. Sus súplicas de clemencia cayeron en oídos sordos. El rey, en un ataque de ira, ordenó la ejecución de Amán. El hombre que había planeado el genocidio del pueblo judío se enfrentaba ahora a su propia muerte. Las tornas habían cambiado drásticamente. El cazador se había convertido en la presa. La sombra de muerte que Amán había proyectado sobre la comunidad judía ahora se cernía sobre él. Sección 8. La caída de Amán. La ejecución de Amán fue rápida y brutal. Fue ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo.
La ironía de su destino no pasó desapercibida para quienes presenciaron su caída. El hombre que había tratado de destruir a otros ahora estaba destruido. Con Amán desaparecido, el decreto que ordenaba la aniquilación de los judíos podía ser revocado. El rey, al darse cuenta de la gravedad de su error, emitió un nuevo decreto, otorgando a los judíos el derecho a defenderse de sus atacantes. Este nuevo decreto les dio una oportunidad de luchar para sobrevivir. Era un rayo de esperanza en la oscuridad, una oportunidad de cambiar el rumbo contra sus enemigos. Mardoqueo, que había descubierto el complot de Amán, fue recompensado por su lealtad y coraje. Fue elevado a una posición destacada en la corte del rey, reemplazando a Amán como consejero del rey. Su sabiduría e integridad fueron finalmente reconocidas. Había demostrado ser un hombre de lealtad y coraje inquebrantables. La comunidad judía, regocijándose por su liberación, celebró su recién descubierta libertad. Se habían enfrentado a una destrucción inminente, pero gracias al coraje de Ester y la sabiduría de Mardoqueo, se habían salvado. La sombra de la muerte se había levantado y había llegado un nuevo amanecer de esperanza. Sección 9. Liberación y triunfo. Los judíos, fortalecidos por el nuevo decreto del rey, se levantaron para defenderse de sus enemigos. Lucharon con coraje y determinación, inspirados por la valentía de Ester y el liderazgo de Mardoqueo. Ya no eran víctimas esperando su destino, eran guerreros luchando por su supervivencia. La marea de la batalla cambió a favor de los judíos. Derrotaron a sus enemigos, asegurando su seguridad y su futuro dentro del imperio persa. Su victoria fue un testimonio de su resistencia y su fe inquebrantable. Fue un triunfo del coraje sobre la adversidad, de la esperanza sobre la desesperación. Ester, aclamada como una heroína, había salvado a su pueblo de la aniquilación. Su coraje y sabiduría habían evitado una tragedia de proporciones inimaginables. Había arriesgado su vida para proteger a su pueblo, y su sacrificio había sido recompensado. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, un testimonio del poder de una sola persona para marcar la diferencia. La comunidad judía se regocijó en su liberación, celebrando su supervivencia y su recién descubierta fuerza. Se habían enfrentado a su hora más oscura y habían salido victoriosos. Habían demostrado que incluso frente a probabilidades abrumadoras, el coraje y la fe podían prevalecer. Sección 10. Purim, una celebración de valor. Para conmemorar su milagrosa liberación, el pueblo judío estableció la festividad de Purim. Esta alegre celebración se convirtió en un recordatorio anual de su triunfo sobre la adversidad. Era un momento para recordar el coraje de Ester, la sabiduría de Mardoqueo y la fe inquebrantable que los había salvado de la destrucción. Purim es un momento para festejar y alegrarse, un momento para dar gracias por el don de la vida. Es un momento para recordar el pasado, pero también para mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Es una celebración de la vida, una celebración del coraje y una celebración del espíritu perdurable del pueblo judío. La historia de Ester se lee en voz alta durante Purim, recordando a cada generación la importancia del coraje, la fe y la resistencia. Es una historia que continúa inspirando y empoderando, una historia que habla de la capacidad humana, tanto para el gran mal como para el gran bien. Purim es una celebración del triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad. Es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Es una celebración de la fuerza perdurable del pueblo judío y su fe inquebrantable en un futuro mejor. Sección 11. El legado perdurable de Ester. La historia de Ester ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables generaciones. Es un relato atemporal de coraje, fe y el poder de una sola persona para marcar la diferencia. El legado de Ester continúa inspirando a personas de todas las creencias y orígenes a defender lo que es correcto, incluso frente a la adversidad. La historia de Ester nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Nos enseña que incluso las fuerzas del mal más poderosas pueden ser superadas por el coraje, la fe y la determinación. Es una historia que habla de la capacidad humana tanto para la gran oscuridad como para la gran luz. El legado de Ester es un recordatorio de que todos tenemos el potencial de ser héroes. Todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo, sin importar cuán pequeñas parezcan nuestras acciones.
Es un llamado a la acción, una invitación a abrazar nuestra propia fuerza interior y a defender lo que creemos. La historia de Esther sigue siendo relevante en el mundo actual, un mundo a menudo lleno de incertidumbre y conflicto. Nos recuerda que incluso frente a probabilidades abrumadoras, nunca debemos perder la esperanza. Nunca debemos perder de vista nuestros valores y nuestro compromiso con la justicia y la compasión. Sección 12. Un relato atemporal de coraje. La historia de Esther es un relato atemporal de coraje que continúa inspirando y empoderando. Es una historia que habla de la resistencia del espíritu humano y el poder perdurable de la fe. Es una historia que nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para superar la adversidad. La historia de Esther es un testimonio del poder de la acción individual. Nos muestra que una persona puede marcar la diferencia, incluso frente a probabilidades aparentemente insuperables. Nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La historia de Esther es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra la injusticia. Nos llama a defender lo que es correcto, a denunciar la opresión y a proteger a los vulnerables. Es un llamado a la acción, una invitación a abrazar nuestra propia fuerza interior y a marcar la diferencia en el mundo. La historia de Esther es un relato atemporal de esperanza, resistencia y el poder perdurable del espíritu humano. Es una historia que continuará inspirando y empoderando a las generaciones venideras. Es una historia que nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros podemos encontrar la luz dentro de nosotros mismos y dentro de los demás.